Hola, bienvenidos una semana más a Way Academy. Soy Juan Mari Ruiz. La semana pasada os prometí que hoy seguiríamos hablando sobre el calentamiento. Ya sabéis que me gusta hacer ejercicios con la caña, diferentes alturas de sonido, etcétera, para encontrar las sensaciones que luego vamos a necesitar al tocar. Y lo más simple es solamente con la caña. Pero más de uno de vosotros me ha preguntado cómo conseguir esa sensación de que estamos moviendo la lengua, que no interviene demasiado la embocadura. Esta sería una forma incorrecta de hacerlo, ¿no? Estoy apretando con el centro de la embocadura. Se estrecha el sonido, es bastante descontrolado. Y lo más sencillo es hacer... Lo que estoy moviendo es la parte trasera, lateral de la lengua, como muchas veces hemos dicho. ¿Cómo reconocer este movimiento? Hoy ni siquiera vamos a utilizar la caña. En el vídeo anterior no usamos el oboe, hoy ni siquiera la caña. Porque lo que me interesa es que reconozcamos ese movimiento que luego vamos a poder independizar y controlar con la caña y luego también con el oboe, depende en qué tesitura estemos tocando. Para eso, el primer paso que podemos hacer, os he dado una pista hace unos segundos, es cantar una O, una E y una I. O, E, I, E, O, E, I, E, O. Hasta aquí no hay nada especial, estamos cantando tres vocales, pero el secreto es cantar eso mismo sin mover en absoluto los labios. O, E, I, E, O, E, I. De esta manera es mucho más fácil ver cómo esa lengua, la parte trasera, la parte lateral trasera de la lengua, va subiendo de la O a la E un poquito, de la E a la I otro poquito y luego vuelve a bajar. Mantenemos la garganta abierta para mantener la resonancia del sonido, la proyección, mantenemos la embocadura relajada. De hecho, O, E, I, ya veis que tengo las comisuras un poquito cerradas, pero el centro de la embocadura bien amplio, bien abierto, para que la caña ahí pueda vibrar con comodidad. Lo único que muevo, O, E, I, E, O, E, I, E, O. Probadlo así delante de un espejo para aseguraros de que no movéis nada en los labios y ya veréis cómo la lengua se mueve. Pero hay otra forma de ver este movimiento que además nos surgió hace muy poco en clase, haciendo pruebas con los alumnos, porque cuando un alumno no entiende bien una explicación, tenemos que buscar otra alternativa, que aluda al mismo hecho, que lo explique bien, pero igual con unas palabras diferentes o con un experimento distinto para que se entienda mejor. En lugar de cantar, ¿qué hicimos? Silbar. Yo no silbo muy bien, me perdonaréis, pero para hacer el ejemplo creo que va a servir. Ya veis que silbo muy mal. Yo estoy moviendo la parte trasera, lateral de la lengua, me permite cambiar de nota. De hecho, yo silbo mejor de otra manera, que es... Pongo la lengua de una forma distinta para producir el silbido, pero el cambio de nota lo hago exactamente igual, subiendo un poquito la lengua cuando quiero subir la nota, bajándola cuando quiero bajar. No hagáis caso a mi falta de entonación, porque ya veis que silbar no es mi especialidad. De hecho, tengo alumnos que me han dicho que no saben ni silbar. Hemos hecho el experimento y, bueno, hemos tenido experiencias de lo más variopintas. Pero si sabéis silbar más o menos bien, comprobad el... ¿Cómo hacéis para cambiar la nota? Ya veréis cómo es la lengua la que se mueve. Lo mismo lo podréis hacer cuando cantéis O, E, I, O, E, O, E. Luego lo pasáis a la caña y luego de la caña al oboe, cuando hay un salto de octava, no hay más que un paso. Hacer experimentos, espero vuestros comentarios, ya sabéis que estoy aquí. Cualquier duda, me mandáis un mensaje, os ponéis en contacto conmigo y eso lo podemos tratar en posteriores vídeos. Os veo la semana que viene.